Ahí va. Estamos con Ernesto Buitrón, en principio era para hablar de Luis Miguel, pero van surgiendo temas que se entrelazan entre México y la Argentina constantemente. Y el último, y queremos empezar por ahí, ¿qué pasó con Charlotte Canigia? Que la exportamos y se armó un revuelo bárbaro con Charlotte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Pues sí, yo creo que al final me parece que es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y sabes qué, yo creo que lo que está pasando también en el espectáculo, ¿no? Después de la pandemia, me parece que los artistas y los famosos han empezado como a explotar esa parte polémica y yo creo que con Charlotte no es la excepción. ¿Tenían idea de Charlotte en México? No, 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 justo apenas cuando se salió lo del, o sea, cuando ingresó al reality, es como se da a conocer. Hay que recordarle al público, sobre todo ahí en Argentina, que este es uno de los realities. Es la nueva apuesta de lo que hace MTV, que también tiene una mucha producción argentina. Entonces lo que pasa es que hacen una evolución para hacer un reality donde, pues la verdad, meten a gente que tiene impulso en las redes de México y otros países, y el único propósito es que se emborrachen y en la borrachera pues salgan varias polémicas. Esa es la clave de ese reality mexicano que se llama Cashore, y es donde se da a conocer ya después lo que es Charlotte. Me parece también válido porque, bueno, al final en este reality donde está participando Charlotte, lo que sucede es que sí hay mucha gente con mucha influencia, mucha gente con muchos seguidores, y yo creo que lo que viene a ser pues al final esta experiencia sexual, que también ha sido también censurada, sí viene a desbancar muchos escándalos y viene a desbancar a muchas de estas celebrities mexicanas que pensaban que nada más en la peda y pelearse tomando les iban a dar rating, ¿no? Yo creo que lo que vino a hacer Charlotte, pues sí vino a darle un parteaguas a lo que es el reality, porque hasta este momento, previo a lo que pasó con Charlotte, no se había dado en el reality, se había dado de todo, peleas, te estoy dando golpes, borracheras, intrigas, romances, infidelidades, pero nunca algo así de este tipo sexual, para que me entiendan. ¿Qué va a pasar con ella allí en México? De broma. Yo creo que lo que está pasando con ella es que el escándalo la da a conocer y a partir de ahora será una figura por lo menos para seguir, sobre todo porque este reality tiene mucho impacto en redes sociales. MTV Latino ha apostado mucho por continuar, digamos, creando estas figuras, estas celebridades de su propio reality. Y lo que está pasando es que ahora, pues la prensa, sobre todo la prensa rosa, así tipo la de Infama, la que está buscando la nota roja, buscarán a Charlotte, eso es indiscutible, y seguramente también algún tipo de marcas que les gusta relacionarse con estas celebridades de alguna C, que sí están interesados, porque pues al final es una mujer argentina que es muy guapa, y yo creo que el tema del escándalo sexual y esto pues vendrá de cierta forma a consolidar su imagen y de cierta forma abrirle un poco más las puertas. Ya sigo con esto de famoso y otro más. Te quería preguntar por un reality que se importó de México, como el Bailando, que ahora aquí en Argentina lo siguen haciendo, pero se llama la Academia y fracasó este año. ¿En México sigue tan vital como siempre el Bailando? ¿Cómo es? Es un formato que se hizo hace muchos años y es un formato muy redituable, ¿sabes? Yo creo que sobre todo, lo han hecho las dos televisoras más importantes de este país y es un formato redituable. Yo creo que el ver a celebridades bailando, ver a famosos exponiéndose en un reality así, retándose, lo que ha llevado es que la gente se interesa. Te puedo decir que ese formato está más vigente que nunca, ¿no? Lejos de que digamos que se pueda o no funcionar, en México siempre funciona y tan funciona que acaba de terminar hace un par de semanas uno en Matutino, que es también algo que se hizo como un experimento y quedó bastante bueno, pero sí funciona. Yo creo que al final, ¿sabes qué? El simple hecho también de meter personajes y celebridades es lo que le adereza a este tipo de programas. Televisión Azteca lo hizo en algún momento con México Baila, que era un formato en el que ponían a bailar tanto a los estados, a las gentes que quisieran bailar en coreografías inmensas de los estados, como a los participantes. Un formato que, digamos, experimentaron, pero sí sigue siendo un formato muy redituable y sobre todo creo que cobrará mucha fuerza porque hay que recordar también al público que hace 2 años Univision también empezó a apostar por los realities de baile con sus propias celebridades, pero al final sí es un formato sencillo, digámoslo, hacer en el sentido de que
únicamente se reta a la pareja a bailar, pero el ver a los famosos, el ver exponerse de esa forma, pues es lo que crea ese morbo agradable para todo el público. O sea que ahí en México, si el programa está, digamos, entre sus mejores momentos, ¿no? Como aquí en Argentina, que está en decadencia. Sí, sí, pero más que nada tiene que ver con los personajes. Muchas veces el formato puede ser muy bueno. Por ejemplo, este que hablábamos hace un momento de Charlotte Canilla, es un formato bueno, pero al final ella vino a aderezar. Entonces es un personaje y los personajes hacen los formatos más poderosos o los pueden debilitar, ¿no? Es un arma de doble filo. Te quería preguntar por esto que hablamos hace un rato sobre las redes sociales y todo lo demás, porque aquí en Argentina se ha visto a veces que hay protagonistas que hasta rechazan la televisión porque dicen que está tan vendido las redes sociales que les da más ingresos eso que el medio televisivo. ¿Ahí en México pasa algo de esto? Sí, fíjate que se han convertido en un fenómeno, ¿no? Yo creo que hoy en día incluso hay conductores de televisión que han rechazado proyectos, digámoslo así, en canales de cable para crear sus propios proyectos digitales. Es un fenómeno también que se ha venido viéndolo, sobre todo en los últimos 2, 3 años. La pandemia creo que vino a reforzar ese tipo de formatos y ha sido muy redituable porque, bueno, pues por un lado, en televisión abierta te comprometes con un patrocinador, con un sponsor, pero por el otro lado las redes sociales te generan ganancias todo el tiempo, ¿no? Tanto mostrando el producto dentro de tu programa como por el índice de reproducciones que tienes y por lo que ahora pues también ha cobrado mucha fortaleza, que es el producto integrado, que es, ya sabes, que haya un refresco, un cierto tipo de agua dentro del programa, sí ha cobrado mucha fuerza y eso también le ha dado mucho poder a muchos programas. Sobre todo Estados Unidos está experimentando con ese tipo de programas, dada que la competencia en Estados Unidos, en el mercado americano, es un poco fuerte por Telemundo y Univision. Lo que hicieron las pequeñas compañías fue dejar que sus conductores tengan shows a través de YouTube y esto contrarresta, aunque no me lo creas, en índice de popularidad lo que pasa en Univision y en Telemundo, ¿no? Hay programas de YouTube que tienen el mismo rating o incluso superior a estos programas que se transmiten pues toda la Unión Americana. Bueno, ya pasó cierto tiempo. Te quería preguntar porque hubo algunas versiones que no fue tan exitosa, dicen algunos, la segunda parte de la serie Luis Miguel que la primera. Para vos, ¿la viste a la segunda parte también? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que estás en lo correcto, no fue tan exitosa como la primera y no contó con personajes clave como la primera, ¿no? Yo creo que la primera sí fue un parteaguas en el sentido de que podíamos tener antagonista, teníamos un muy buen villano, ¿no? Teníamos un muy buen villano, teníamos un protagonista que veíamos a un actor realizar una interpretación, ¿no? Crear un personaje. Lo que vemos en la segunda es que al final lo que quiso hacer Diego fue como una imitación más que una interpretación, ¿sabes? Se preocuparon más por el cómo se va a ver que cómo va a proyectar esa imagen. Entonces, sí, lo veías tú, la primera temporada estaba llena de en las redes sociales, había muchos memes, había muchos, pues obviamente las bromas, todo este tipo de cosas con los cortes de los videos que había, y la segunda pasó de largo. O sea, te estoy hablando que yo creo que el promedio de enganche, sobre todo de los televidentes anteriores, que no son los de Hueso Colorado de Luis Miguel, pues debió haber sido de 3, 4 capítulos. Los fans obviamente la terminaron de ver, pero donde repercute realmente el impacto del producto es en ver cómo se difundía en las redes, que era un buen medidor, cómo se hablaba en los programas de televisión de las sorpresas que se iban dando en la primera, y en la segunda pues no se dio ninguna, pasó de largo. En la primera se hablaban de demandas, recordemos que Roberto Palazuelos, amigo de Luis Miguel, quiso demandar a la serie porque pues hablaba de él en la primera temporada. La segunda, no hubo un solo caso, más que el del español, que bueno, comentó que fue agredido por Diego Boneta, pero que es algo completamente ajeno a la serie, en el sentido de que no tenía nada que ver con lo que la serie estaba mostrando, pero fuera de eso pasó completamente desapercibida. Ahora, si la segunda pasó de esa forma, imagínate cómo va a pasar la tercera. Está confirmado ya que muy pronto vamos a ver la tercera. Está confirmado que hay una tercera temporada, sí, no está confirmado cuándo ni cómo, y seguramente pues la productora Gato Grande la realizará, aunque me parece que es demasiado arriesgado en el sentido de que
pues no hubo mucho interés en esta segunda. Por la tercera, ¿qué más te pueden mostrar? Yo creo que al final era una serie como para un sector únicamente de una temporada, lo mismo que pasó con la de Juan Gabriel. Recordarás que Disney creó una temporada única y ese fue el gran proyecto de Disney con el que Disney empezó la cuestión de las series antes de que se lanzara la plataforma Disney Plus. O sea, realmente la primera serie que hace, que después se transmite en TNT, que es la historia de Juan Gabriel, se quedó en una temporada y fue exitosísima. Y yo creo que así se tendría que haber quedado esta, pero pues alargarla a 3 temporadas, pues al final ves algo que ya no te convence, ya lo ves como un proyecto más, digamos, como melodramático, como una telenovela creada en base a un personaje, que como realmente una biografía. ¿Qué pasa con el amigo de Luis Miguel que está todavía siendo buscado por la policía, no? Pues el abogado salió recientemente a decir que él no está prófugo, que se fue a Francia desde hace algunos meses. La cuestión es que hay muchos millones en juego. Recordemos que era dueño de la tercera cadena de aviones más importante de México, ¿no? Estoy hablando de que era una low cost que prácticamente movilizaba muchos vuelos, tanto nacionales como internacionales, sobre todo a Estados Unidos, y que llegó a un punto de quiebre en el que pues no había un pago de impuestos, los inversionistas se hicieron a un lado y pues en este momento tendrá que responder. El abogado ha salido recientemente a decir que él está dispuesto a dar la cara, que se va a defender, pero la cuestión es que él pues no está en México y hay muchos trabajos y muchos empleos que quedaron volando porque pues la aerolínea completamente cerró. Entonces es algo complicadísimo porque además hay demandas de usuarios que ya habían comprado los vuelos con antelación y que pues obviamente su dinero se esfumó. Recordanos el nombre entonces del amigo de Luis Miguel y es de una familia potentada ya, también en Sí, México, ¿no? claro. Miguel Alemán Magnani, de hecho es hijo de Miguel Alemán, expresidente de este país y sobre todo yo creo que era uno de los empresarios más importantes, ¿no? En su momento, antes de que tuviera Interjet, él fue una de las principales, pues digamos, figuras del mundo empresarial y también tiene mucho que ver con la serie porque es productor. Eso te iba a preguntar, recién me hablamos como, como cierto fracaso, digamos, en parte de la segunda parte. Igualmente a Netflix le han cobrado millones por la primera y por segunda parte por adelantado, ¿no es así? Final sí se cobraron bastantes y yo creo que la cuestión aquí es que el guión se hizo tan a modo que la gente dejó de ver una historia real, ¿sabes? Empezó a ver una historia como la que en su momento pues han encontrado otras figuras, como cuando vimos la biografía de Queen, recordemos que también fue muy criticada porque pues veíamos una historia hecha a modo por Brian May, en el que él únicamente quiso quedar como la gran figura junto en segundo plano Freddie Mercury, comparándolas, aunque no hay un punto ahí digamos, de comparación por las líneas de tiempo, pues es un producto que fue hecho a modo y el hecho de que fuera hecho a modo, pues al final a nadie convenció, no teníamos ningún tipo de realidad, estamos viendo una novela, un capítulo de una serie, que tenía pues, sí elementos que podrían basarse en la vida real, pero que no tenían quizá, o el público no quedó convencido. Entonces, esa es la cuestión que yo creo que también vino con esta debacle, ¿no? El motivo de que Luis Miguel se queda a vivir permanentemente en Miami, ¿es para abrirse camino en su carrera musical o porque quedó dolorido en algo en México? No, yo creo que es por tranquilidad. Sobre todo, hay que recordar que él vive mucho tiempo en México, entonces, pues básicamente los paparazzis que lo perseguían ya tenían toda la cuestión de ubicaciones, ¿no? A dónde iba a comer, cuáles eran los hoteles que percibía, digamos, comparándolo con Miami, pues obviamente tienes mayor acceso a las cuestiones logísticas en México que en Estados Unidos. Hay que recordar que allá, por ejemplo, tú un paparazzi se puede brincar una barda sin que lo vean y en Estados Unidos sabes que el paparazzi por lo menos no va a estar ahí porque se atiene a una fuerte demanda. Esa es la cuestión. No únicamente es de comodidad y sobre todo porque de cierta forma es menos molestado, ¿no? Es menos molestado allá que aquí. Y es el mismo hermetismo que sentimos nosotros que hay de Luis Miguel, que sienten ustedes, o les llega más información que a nosotros, o con este internet lo mismo. ¿Cómo viven toda la vida de Luis Miguel allí en México? No, ese es completamente el mismo. ¿Recuerdas que hace unas semanas, bueno, lleva
tuvo una fractura y estaba en un hospital de Santa Mónica. Justo uno de los paparazzis más importantes de una agencia americana me decía, yo tengo que tener trabajando a 15 personas y ni así lo voy a agarrar. O sea, obtener el del hospital o ingresando a la residencia que se alquiló en Beverly Hills, es eso el mismo hermetismo completamente. La única diferencia es que, por ejemplo, aquí podemos de repente ver a su hija en algunas ocasiones, a su hermano que también vive acá, la información más cercana que puedes en algún punto tener, a la mamá de su hija, Stephanie Salas, a la abuela digamos, de la mamá, de la madre de su hija, doña Silvia Pinal, pero fuera de ello no hay un punto de referencia, y yo creo que es el hermetismo completo. Yo creo que está muy sentido con Argentina por la investigación que hizo Ventura, eso sí te lo puedo decir, porque creo que al final Luis lo expuso de alguna forma, incluso cuando estaba en la gira, recuerdo yo que Luis entrevistó a Karen Yanilet, que es la modelo que porque sí hay en el Faena y que Karina estuvo en el Faena y que pues de cierta forma sí se sintió como intimidado y creo yo que está en este momento, si llamémoslo así, menos seguro yendo a la Argentina. Para ir terminando con el tema de Luis Miguel y llevándote a otros temas de interés. Lo de Luis Miguel en cuanto a la serie, ¿vos crees que realmente le han levantado para que su carrera musical vuelva a tomar realce? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la carrera se queda completamente igual. Yo creo que se queda completamente en el mismo punto. Hace unas 2 semanas se dio a conocer que regresa la música con nuevos temas inéditos. Y al final este tipo de temas ya se ha demostrado que no son tan exitosos, ¿sabes? Son pues, temas que pasan de largo, escuchamos los mismos éxitos, los clásicos son los que la gente se queda y los últimos temas, pues realmente nadie los conoce y nadie los escucha porque no son hits, porque nunca se hace promoción, porque si se saca un tema, el tema se diluye en internet, porque pues tampoco se toca en las radios. Entonces yo creo que ese tema de la serie fue completamente, yo creo que iba bien encaminado y de cierta forma se desvió en el punto en el que la misma telenovela que él creó es la misma telenovela que ha alejado a gente que se acercaba a él. Porque en la primera temporada, ¿recuerdas que incluso Spotify tenía las playlists de la primera temporada, ¿no? Todas Claro. las canciones que se tocaban? La segunda pasó de largo. La segunda son temas como, pues sí, o sea, yo creo que por eso es lo que te comento. Al final, el proyecto hubiera cerrado muy bien en una sola temporada y no lo hubieran alargado para meter puro pellejo y cascajo. Luis Miguel tiene la idolatría todavía vigente de las nuevas generaciones para vos. Tienen de las mismas, eso sí es claro. O sea, si viniera a hacer un show, el auditorio completamente se llenaría. ¿Ya? Yo creo que es un nicho más pequeño porque sí es muy generacional. Yo creo que las nuevas generaciones no lo conocen, no llenarían sus shows porque ya hay nuevas figuras, lo sabrás tú, sobre todo ustedes que exportan mucho, sobre todo el público infantil juvenil. Muchas, por ejemplo, Topa es una superestrella de la música infantil Sí. y esta misma línea de gente que ha crecido con las estrellas de Disney, ya no escucha a Luis Miguel. Entonces, por eso es lo que te digo, al final es muy generacional, muy de, digámoslo así, de nicho, lo mismo que pasaba con Juan Gabriel, y poco a poco, pues esas mismas generaciones van creciendo y ya no hay un nuevo incentivo musical para que las nuevas se vayan sumando, cosa muy diferente a lo que ha pasado con su rival, con Cristian Castro, que de cierta forma ha experimentado con grupos de rock, ha sacado nuevos temas, ha estado viviendo mucho tiempo con ustedes por allá en Argentina, Sí. y él sí de cierta forma los temas que saca, las combinaciones, los duetos, pues sí lo siguen manteniendo muy vigente. Bueno, ¿qué repercusión ha tenido esta miniserie de Subite a mi moto de menudo? Pues es una serie que lanzó Amazon. La verdad es que yo pienso que el éxito que no tuvieron en México es porque sí era muy generacional y acuérdate que antes de que saliera la serie se habló de muchos,
como de muchas inconsistencias, ¿no? Estaba escrita totalmente, como decíamos, que no veíamos la verdad. Muchos de los exintegrantes de Menudo salieron a decir que, pues, que ellos habían vivido ahora sí que en el paraíso, mientras otros, los que estaban, digamos, distanciados, decían que habían vivido un infierno. Lo que sí es que la serie, al final, me parece que no retrata a nadie. Me parece que solo está retratando lo que es la esencia del grupo, lejos de contarnos una biografía de ese grupo que causó sensación pues, en toda Latinoamérica, y la serie pasó de largo. O sea, se estrenó y absolutamente no pasó nada, ni siquiera duró el escándalo de las reacciones más de 15, 20 días. Yo platicaba justo con Abel Talamantes, que también fue integrante de la última etapa, y me decía, bueno, pues la serie sí están contando cosas, pero pues al final es una serie que cuenta la historia de un grupo, no, no de la esencia, porque yo creo que dejaron muchos de las controversias a un lado, y la serie pues se aniquiló prácticamente desde su estreno. Ya que nombraste Amazon, no sé si pasará ahí en México, pero hoy hablamos de que si los conductores se quieren tirar a plataformas, puede ser el caso de YouTube, que es gratuito, pero aquí en Argentina no se da abasto entre pagar Netflix y tener que llegar a pagar a Amazon. ¿Cómo lo viven ustedes a este tema? Fíjate que ese tema de las plataformas ha crecido bastante. Yo creo que ahí Netflix sigue siendo la número uno, pero sí tiene muy de cerca lo que es Amazon, que sería el segundo. Me parece que el tercero tendría que ser Apple Music, Apple TV más. Y la competencia pues más cercana que acaba de salir hace un par de días es HBO Max, que incluso la competencia que hizo fue dejar de por vida la anualidad de su suscripción a mitad de precio. O sea, tú te suscribías hoy y te va a costar la mitad de precio durante todo el tiempo que estés inscrito. El paquete más caro, no sé, como $7 el más caro, el más barato. Te decía, a la gente que no te conoce, ¿te puedo presentar? Claro, Ernesto Buitrón del programa Hoy de Televisa. Bueno, ahora sí, entrando en estos últimos temas, ¿a los mexicanos les une algo en especial con los argentinos en cuanto a espectáculo, a deporte? No, yo creo que México exportaba mucho de Argentina, ¿no? Si hablamos de deporte, pues se exportaron las barras. De cierta forma también hay que recordar que está muy ligado al deporte, porque en este pues, país se llevó a cabo la mano de Dios, recordemos en esa final. Y fíjate que lo que ha pasado también es, culturalmente me parece que es como una zona en la que muchos compatriotas tuyos han venido, sobre todo artistas, cantantes, actores, que lo han utilizado como una plataforma para darse a conocer, más que nada, ¿no? Hay muchos actores y actrices argentinas que han brillado en esta pantalla, y de aquí se van a Telemundo y a Univisión. Y deportivamente, pues hay también muchos jugadores que han venido de Argentina. Reciente, recordarás que ahora el delantero de la selección que está jugando la Copa Oro, Rogelio Funes Mori, pues es una estrella porque en su debut se ha convertido en el goleador de la Copa Oro, que me parece también muy válido, que pidió una oportunidad después de naturalizarse, así como eso ha abrido Gabriel Caballero, algunos otros pues argentinos que se han nacionalizado y que han jugado con esa selección. Pero sí, yo creo que dos naciones como... Y ahora sí, te agradecemos por toda esta nota. Queremos para el final tocar el tema de la vecindad del Chavo. ¿Qué se dice actualmente? La decisión del hijo de Roberto Gómez Bolaño. ¿Cómo está Florinda Mesa? ¿Dejó todo en regla Roberto Gómez Bolaño antes de fallecer? ¿Cómo es el tema? Sí, hay un testamento en el que se estipula que, pues obviamente la manipulación o el manejo de la marca lo llevan sus hijos. Roberto es quien encabeza esa marca. Es una marca, pues obviamente, que ha dado muchos dividendos. Es una marca que administra lo que son las retransmisiones, parte de las retransmisiones, porque parte de ellas pertenece en un porcentaje a Televisa, creador del programa, pero la parte intelectual pertenece a Don Roberto. Es que Florinda quiere tener esta, parte,
mano de su abogado para poder hacer válido ese derecho. No quiere decir que ella tenga el derecho completo, pero sí tiene una participación y eso ha frenado que la vecindad del Chavo negocie de nuevo los derechos de transmisión. Recordemos que se retiraron hace un par de meses de muchas pantallas de Latinoamérica porque los derechos caducaron. Entonces, en este momento no se han puesto de acuerdo, esa es la realidad. Roberto y Florinda llevan una relación cordial, pero no se han puesto de acuerdo para saber cómo van a manejar la negociación de los próximos derechos, ¿no? Y es un tema, pues, complicado, sobre todo porque muchos países, o Argentina, Perú, Colombia, Chile, que son países pues, que obviamente retransmitían los, los capítulos, pues se quedaron sin esos, hasta el día de hoy, conversar, se quedó todo lo demás en regla, pero pues al final hay una cláusula en ese testamento que dice que ella también tiene que tener voz y voto, y hay que recordar que también ella forma parte de la creación intelectual, ¿no? Junto con Don Roberto, en el punto en el que Don Roberto crea una parte de los personajes, ella viene y perfecciona otro punto, y al final pues queda estipulado, ¿no? Y ese tema ha dado mucho de qué hablar. Yo creo que en los próximos meses dará más, porque pues al final sí son muchas televisoras en la parte de Latinoamérica que están interesadas en seguir obteniendo los derechos. Y por el otro lado, la serie de televisión está en proceso de preproducción, están creando como los guiones, están buscando a los actores. Yo creo que el nombre más sonado es Lalo España, un actor mexicano de comedia que es como el candidato número uno pues hasta el día de hoy, que suena para poder interpretar a Don Roberto. Ese proyecto todavía se encuentra en la parte de los guiones y ese proyecto pues obviamente sí se podrá llevar a cabo porque lo está llevando a cabo Roberto Gómez Fernández, ¿no? Directamente él. Y Florencia, o sea, está bien económicamente, está esperando ese nuevo arreglo con Televisa, ¿se sabe algo de eso? Porque se habló de la venta de la mansión. Sí, no, ella yo creo que se encuentra bastante bien y la venta de la casa es únicamente porque sí es una mansión muy grande que está ubicada aquí digamos, en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, y que es una casa que ocupa una ubicación, pues, digamos, muy importante en la que realmente no habita, ¿no? La señora habita en Cancún desde hace muchos años y esa casa sigue en venta, fíjate, hasta el día de hoy no la han podido vender, yo creo que de lo cara, porque incluso tampoco es fácil como acceder a la parte de ver cuál es el costo, tienes que hacer una serie de trámites para que te la puedan enseñar o algo, pero sí es una propiedad que le pertenece una serie en Broadway, en una sociedad con la cantante Thalía. Ese proyecto se congeló por la pandemia, pero el musical lo quieren seguir levantando y yo creo que al final sí van a levantar ese proyecto en Broadway, que es como el sueño inmediato. Te queremos agradecer por todos estos comentarios y bueno, ojalá que la tercera serie de Luis Miguel levante un poco entonces de lo que fue la segunda. Muy interesante, pero pues ojalá, ya más bien dependerá de ver qué es lo que quieren mostrar, porque pues si nos van a mostrar lo mismo, no le veo mucho futuro. Muchas gracias por la nota, te agradezco mucho. ¿Eh? Gracias, un placer enorme. Hasta luego. Gracias.